Ernst Kwak ascendió a la cima más rápido que casi cualquiera en la lucha libre. En solo unos meses, pasó de ser un completo desconocido a uno de los rudos más grandes de la WWF. Pero la lucha libre avanza rápido, y ni siquiera alguien tan respetado como John Tenta pudo escapar de eso. Nacido en Columbia Británica en 1963, John Tenta destacó desde el primer día. Pesó 11 libras al nacer y se mantuvo grande y atlético durante toda su infancia. Durante sus años universitarios destacó tanto en el fútbol americano como en la lucha. Pero cuando el programa de lucha fue cancelado, tuvo que encontrar un nuevo camino en la vida. Esa búsqueda lo llevó a Japón, donde se convirtió en luchador de sumo. En 1985 ganó los 24 combates que disputó durante un periodo de 8 meses. Pero eso no lo hizo feliz. El estilo de vida del sumo en Tokio era brutal, con reglas estrictas y aislamiento total. Así que se marchó y en su lugar se entrenó para convertirse en luchador profesional. Entrenó bajo el legendario Giant Baba y luchó en All Japan Pro Wrestling, donde lo apodaron el Cometa Canadiense. Fue un comienzo fuerte para su carrera, y para entonces Vince McMahon ya se había fijado en él. La WWF necesitaba nuevos rudos para los eventos principales y John encajaba perfectamente. Era enorme, pero increíblemente ágil para su tamaño. Y ya había demostrado su valía frente a grandes multitudes en Japón. En octubre de 1989, John hizo uno de los debuts más memorables de la época. En un episodio de Superstars of Wrestling, Dino Bravo desafió a Ultimate Warrior a un concurso de fuerza. Jimmy Hart eligió a un fan al azar del público para que se sentara sobre sus espaldas mientras hacían flexiones. Mientras Warrior se esforzaba con su serie, John cayó de repente sobre él. Y así, el Canadian Ernst Kwak había nacido. Menos de 2 semanas después debutó en un pago por evento en Survivor Series. Fue un combate de eliminación con Randy Savage, Dino Bravo, Greg Valentine y el Canadian Ernst Kwak contra Jim Duggan, Bret Hart, Ronnie Garvin y Hércules. Ernst Kwak dominó el combate y él, junto con Savage y Bravo, fueron los sobrevivientes. En WrestleMania 6 venció a Hércules en menos de 5 minutos. Pero fue su siguiente rivalidad la que lo colocó firmemente en el evento principal. Ernst Kwak emboscó a Hulk Hogan en el Brotherlove Show y aplastó repetidamente sus costillas con enormes sentones. Hogan vendió el ataque como si su carrera hubiera terminado y fue sacado de la arena en camilla. Los fans se quedaron preguntándose si Hulk Hogan finalmente había encontrado una fuerza que no podía superar. Durante el verano de 1990, Ernst Kwak y Hogan recorrieron el país en una rivalidad candente. Lucharon decenas de veces en eventos no televisados, pero el combate que todos recuerdan fue en SummerSlam. Hogan ganó por conteo fuera del ring, lo que protegió a Ernst Kwak y mantuvo intacta su aura sin que Hogan tuviera que recibir una cuenta de 3, por supuesto. En el Royal Rumble de 1991, Ernst Kwak y Hogan fueron los dos últimos. Ernst Kwak dominó la mayor parte del combate, pero Hogan lo lanzó fuera del ring al final. Incluso en la derrota, Ernst Kwak fue presentado como una amenaza real. Y en 1990 ganó el premio de Pro Wrestling Illustrated al luchador más odiado del año. Pero en realidad, John era uno de los hombres más respetados y queridos en el vestuario. Lo describían como un gigante amable, humilde y confiable, un profesional completo en el negocio. Pero ese profesionalismo fue puesto a prueba en Japón cuando un combate se salió completamente de control frente a un público en vivo. Era 1991 y Ernst Kwak seguía siendo una de las principales estrellas de la WWF. Por esa época, la federación tenía una asociación con una promoción japonesa llamada Super World of Sports, o SWS por sus siglas. Como parte del acuerdo, la WWF envió a varias de sus superestrellas al extranjero para espectáculos conjuntos. Y con la experiencia previa de John en Japón, era una elección obvia.
Uno de los hombres contra los que fue programado en la gira fue Koji Kitao, un ex gran campeón de sumo. Kitao había sido expulsado del sumo por mala conducta, algo extremadamente raro y deshonroso en la cultura japonesa. Ahora intentaba reinventarse como luchador profesional, pero todavía tenía la misma mala actitud y menos respeto por la lucha libre profesional que por el sumo. Desde el principio quedó claro que Kitao no estaba dispuesto a seguir el guión. Se negó a vender cualquier ofensiva de Earthquake. Luego intentó pelear con Earthquake de verdad. Adoptó una postura de combate real e incluso intentó sacarle los ojos durante un agarre. Pero a pesar de ser provocado, John mantuvo la compostura y no se inmutó. Finalmente, Kitao pateó al árbitro y fue descalificado. Después del combate tomó un micrófono y le dijo al público que la lucha libre era falsa y que John no habría podido vencerlo en una pelea real. Kitao fue despedido de SWS en el acto. Pero John Tenta, por otro lado, siguió ascendiendo silenciosamente en el negocio de la lucha libre. Los compañeros en el vestuario tuvieron un enorme respeto por la forma en que manejó la situación. De regreso en Estados Unidos, Earthquake continuó enfrentándose a Hulk Hogan en eventos no televisados mucho tiempo después de que su rivalidad terminara en televisión. Porque Hogan consideraba que era fácil trabajar con él y además lucía fuerte cada vez que lo derrotaba, lo cual por supuesto era siempre. Pero en televisión, Earthquake le estaba haciendo la vida imposible a Jake de Snake Roberts. Todo comenzó cuando Earthquake aplastó a la serpiente mascota de Jake en televisión en vivo. Y luego afirmó haber convertido a Damien en hamburguesas. En 1991, Earthquake hizo equipo con Fred Ottman, mejor conocido como Tifón, para formar The Natural Disasters. Estos monstruosos rudos eran manejados por Jimmy Hart y aplastaban a todos a su paso. Capturaron los títulos en parejas derrotando a Money Inc. y más tarde se volvieron técnicos tras bastidores. Ion y Fred eran conocidos como dos de los tipos más fáciles con los que trabajar en el negocio, mientras muchos otros en el vestuario llevaban un estilo de vida de rock and roll en esa época. Ellos simplemente llegaban y hacían el trabajo. Pero incluso mientras eran campeones en pareja, el panorama estaba cambiando en la WWF. Luchadores más pequeños y rápidos como Bret Hart estaban tomando el control del evento principal. Y los luchadores grandes empezaban a parecer cosa del pasado. En el Royal Rumble de 1993, Earthquake entró con el número 23 y fue directamente contra Tifón. Parecía que estaban preparando una rivalidad entre los Natural Disasters, pero nunca ocurrió. Para entonces, John estaba descendiendo en la cartelera y no estaba contento con lo que le pagaban. Así que después del Royal Rumble dejó la empresa y regresó a Japón. John tenía problemas económicos en esa época. Tan serios que un año después regresó a Estados Unidos y volvió a la WWF, probablemente solo para conseguir un pago rápido. Solo permaneció unos meses, donde aplastó a Adam Bomb en WrestleMania 10 y tuvo un combate de sumo contra Yokozuna en Raw. Y luego desapareció otra vez. Por la misma época, Hulk Hogan había saltado a WCW y quería gente de confianza a su alrededor. Earthquake y el Hulkster habían trabajado juntos noche tras noche en la WWF, y Hogan sabía que John era confiable y fácil de trabajar. Así que Hogan consiguió que su viejo amigo tuviera un lugar en WCW. Y para John, ese contrato fue una bendición. Especialmente con los problemas económicos que estaba enfrentando en ese momento. No pudo usar el nombre Earthquake porque la WWF lo había registrado. Así que fue rebautizado como Avalanche. Al principio parecía una segunda oportunidad, pero no tardó en desmoronarse. Fue colocado en una nueva facción llamada The Three Faces of Fear, junto a Kevin Sullivan y Brutus Beefcake, quien ahora era conocido como The Butcher. El grupo fue creado con un solo propósito: derrotar a Hulk Hogan.
La facción nunca conectó realmente con los fans, y Avalanche pasó la mayor parte de esa etapa perdiendo contra Hogan, Steen y Randy Savage. Luego tuvieron que abandonar el nombre Avalanche debido a una demanda de la WWF. Así que lo rebautizaron como The Sark. Ahora tenía que hacer ruidos de gruñidos con la mano en la cabeza como si fuera una aleta y gritar Sark Attack en cada oportunidad. El problema era que lo hacía parecer ridículo. Los nombres Earthquake y Avalanche funcionaban porque encajaban con su tamaño y su poder. Era un desastre natural andante. Pero The Sark se sentía tonto y forzado, y los fans simplemente no lo tomaban en serio. Y otra cosa que tampoco podían tomar en serio era el Dungeon of Doom. Esta era una facción de villanos caricaturescos creada para destruir la Hulkamanía. Pero era totalmente ridícula. Parecía un dibujo animado infantil hecho realidad, pero con malas actuaciones y una narrativa aún peor. Y eso significaba que nadie salía bien parado del Dungeon, ni siquiera el propio Hogan. Pero después de todo eso, John tuvo una oportunidad de redimirse. En un episodio de Nitro tomó un micrófono y dijo que no era un Sark y que no era un Avalanche. Él era John Tenta. Fue una promo realmente excelente, quizás la mejor de toda su carrera. Y por un momento pareció que su carrera iba a tener un nuevo propósito. Pero las cosas estaban cambiando en WCW. No pasó mucho tiempo antes de que Hogan se volviera rudo y se formara la NWO. Y el gran momento de John fue olvidado. Dejó WCW en 1997 y permaneció fuera del radar durante más de un año hasta mayo de 1998, cuando regresó a la WWF como Golga. Usando una máscara de cuero y llevando una muñeca de Cartman. Formaba parte de The Oddities, un grupo de raros de carnaval. Fue una bendición que ese gimmick vergonzoso no durara mucho. Y para 1999 ya había dejado la empresa una vez más. Esa sería la última vez que John formaría parte de la lucha libre convencional. Después se alejó del foco público y abrió una escuela de lucha libre en Florida. John quería transmitir su conocimiento a la siguiente generación de luchadores. Pero el dinero no estaba ahí y en menos de un año la escuela cerró. Para mantener a su familia aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar y finalmente terminó trabajando como camionero de largas distancias. En 2004 empezó a notar sangre en su orina. Lo mantuvo en secreto, sin querer preocupar a nadie hasta que se volvió imposible de ignorar. Ese año fue diagnosticado con cáncer de vejiga. Se mantuvo fuerte por su esposa y sus hijos durante todo ese tiempo. Pero en junio de 2006 falleció con apenas 42 años. La historia de John Tenta es una de increíbles momentos altos y duros momentos bajos, muchas veces ingratos. Pasó de protagonizar eventos principales con Hulk Hogan a cargar con algunos de los gimmicks más humillantes y vergonzosos de los años 90. Pero sin importar cuánto descendiera en la cartelera, siempre fue increíblemente querido y respetado entre bastidores. Porque cuando se trataba de hacer el trabajo y hacerlo bien, hubo pocos luchadores grandes en la lucha libre mejores que John Tenta. Si te gustó esta historia, apoya el canal con un like y suscríbete. Estamos tratando de llegar a los 1000 suscriptores, así que tu suscripción realmente ayuda muchísimo al canal. Si te gusta la historia de la lucha libre, WWE, WCW y las leyendas del wrestling, este es tu lugar. Suscríbete ahora y ayúdanos a llegar a los 1000.